escuchar la segunda parte de la clase. Por favor, y también si tienen preguntas, si tienen algunos comentarios, también los hagan al final o les voy a levantar la mano también. Les voy a repartir unas hojas. Nos van a repartir unas hojas. Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué es lo que ¿Tú crees que ya tengo? Sí, usted dijo la respuesta. ¿Qué? ¿Yo qué? Mis preguntas eran las más fáciles. A ver, ¿qué dice? Bueno, estas hojitas se las damos como material didáctico o algo así. Lo que pasa es que, bueno, nosotros venimos de la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos una materia que se llama Enseñanza de la Filosofía, en la cual, como digamos, el campo laboral de la filosofía se enfoca mucho a la academia, a esto de dar clases, pues nos enseñan a dar clases básicamente. Y una de las pruebas para aprobar la materia es venir a dar una clase a alumnos reales. Entonces, bueno, esa es la razón por la que estamos aquí. Yo me llamo María, me pueden decir Mar si tienen alguna duda o alguna objeción, lo que sea, por favor, en confianza. También durante toda la clase no se les vamos a hacer ciertas preguntas y no queremos que se sientan como presionados, como que nos tienen que contestar correctamente, simplemente queremos saber su opinión, qué tanto saben acerca de tal vez el tema y si no, pues nosotros les decimos, ¿no? Lo que les queremos transmitir, pero les vamos a estar haciendo una serie de preguntas. Mi nombre es Román, igual, ¿qué pregunta? Bueno, lo que nos gustaría saber es para ustedes qué es la filosofía. Queremos conocer lo que para ustedes significa y tal vez decirles lo que para nosotros es, por qué nosotros elegimos esta carrera, porque bueno, ustedes tienen la materia y es obligatoria y quieran o no quieran la tienen que pasar y están aquí por eso, ¿no? Nosotros pues es distinto porque elegimos dedicarnos al estudio de la filosofía como elección personal, no como pues requisito, porque entiendo que en el CCH todos los alumnos, independientemente del área a la que se quieran enfocar, tienen que tomar filosofía. Entonces pues sería bueno saber qué es lo que ustedes piensan de la filosofía o por qué creen que sea tan obligatoria para todos, ¿no? Y que todos deben, así seas médico, así seas ingeniero, tienes que pasar por una educación general de la filosofía. Afortunadamente aquí en CCH, ¿no? Porque no... Bueno, afortunadamente porque a él le gusta y dice. No, yo creo que... Pero a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es para ustedes? ¿Alguien quiere contestar? O sea, quien tenga ganas de contestar, si no, pues ya tenemos las preguntas. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Bueno, podría ser la parte, la rama de todas las ciencias que se encarga de criticar a todo. Pues más o menos sí. Es una ciencia que no es exacta, o sea, las ciencias exactas son las química, la física, la biología y las matemáticas, y la filosofía es como la más, pues no inexacta, pero como, no sé, relativa, o sea. Ajá, o sea, no es empírica, no se puede demostrar empíricamente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos tienen esta idea, pero pues la voy a repetir. Filosofía viene del griego antiguo. Filosofía, más o menos, perdón mis garabatos. Bueno, y la raíz viene de filos. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sabe. Es amor a la sabiduría.
No me olvidé nada. Sí, exactamente es amor al saber. Si no sabemos luego nosotras Ese es como el término, digamos, la raíz de donde viene la palabra, viene de la Grecia antigua, pero normalmente no se, o sea, el término no se limita a amar el conocimiento como nada más yo sé, digamos, sumar y restar, y es que amo sumar y restar, no, o sea, simplemente también es el amor al saber, pero usar este saber o sea, tiene un objetivo el saber. Tenemos que usar el saber en favor del bien, en favor del bien humano, podríamos decir, ¿no? Yo quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué es el bien? ¿O qué sería un bien? No en general, sino para ustedes. Para ustedes, ¿cuál O sería sea, ¿qué un sería un bien? bien individual para ustedes? El que digan, esto es un bien para mí. Lo que no te haga ¿qué más es un bien? Lo que no sea mal. Pero para ti, así que, ¿qué dirías? Esto es bueno para mí. O dirías, estoy haciendo el bien. ¿Ella quiere contestar? ¿Algo armonioso? ¿Armonioso? O sea, que Podemos sacar el cuaderno. no se podría decir algo. bueno, para mí como que el bien ese como equilibrio, algo así como, pues si no hay mal, pues no hay bien, y Eso no es mal. el bien es así, pues como estar, es que estar bien consigo mismo suena muy como así muy ambiguo, pero pues sí, ¿no? Sería como satisfacer tus necesidades, pero más allá de comer, dormir, o sea, las básicas, ¿no? O sea, yo creo que es como cumplir alguna meta o algo así, lo que te puede hacer feliz, bueno, el bien a ti mismo, pero pues ya bien a otras personas, no sé, nunca lo he hecho. Pero para ti, ¿qué dirías? Esto es bueno para ti. ¿Qué dirías que es bueno para ti? Pues salir del CCH. ¿Pero por qué? ¿Por qué quisieras salir de un CCH en 3 años? Pues porque 4... Porque eso sería bueno para ti. Porque 4 años no está chido. Bueno, lo que mencionas, no sentirte como pleno. Claro, sí. Plenitud. ¿Y cómo ustedes alcanzarían la plenitud? ¿Tú cómo alcanzarías la plenitud tuya? Pues no sé, yo creo que como realizando como por ejemplo las ciertas metas que yo me pongo por ejemplo. Exacto, ciertos propósitos, ¿no? Más Exacto. ¿Y esos propósitos por qué los harías? A fin de cuentas, ¿qué quieres alcanzar? Pues, Pero, ¿qué es la plenitud? O sea, yo me imagino que hacen cierto tipo de cosas para sentirse bien. O sea, no creo que a fin de cuentas todo esto que estén planeando hacer los vaya a hacer sentir mal, o quién sabe, ¿no? Tal vez experimentándolo se dan cuenta que no los puede sentir mal. Pero en general creo que realizan ustedes acciones no encaminadas a que les vaya mal, ¿no? O sea, salir en 3 años, o salir mínimo, salir en los años que tengas que salir, pero salir implica, ¿no? Pasar a tu siguiente etapa. a lo que queremos llegar con esto es que la filosofía es, digamos, el estudio del conocimiento. Por eso, ¿cómo te llamas? Bolívar decía que era una ciencia inexacta, porque ciertamente no es demostrable como las matemáticas, como la física, la química, o sea, no es algo que podamos demostrar empíricamente. Siempre son justificaciones y explicaciones las que nos tratamos de hacer en filosofía acerca del mundo. Eso es básicamente la filosofía, como la admiración por todo lo demás, incluso también por uno mismo, teniendo en cuenta que este conocimiento nos va a acercar a lo que decía Pamela, a la plenitud.
al sentirnos bien, ¿no? Además que este conocimiento trata de darle explicación casi a todo, ¿no? Con esto me refiero a que, por ejemplo, para Platón y Aristóteles no simplemente es que ya te inducías a la filosofía y ya, sino que tenías que tú tener un estudio general de ya todas las ciencias, una cierta paella, para poder desarrollar lo que en esa época era la ciencia máxima, que era la filosofía, que era lo que podía cuestionar en esa época a las ciencias mismas. Después se ha ido deformando la filosofía, ya han tenido más peso a las ciencias, pero en esta época, que era la de los griegos, esta era la ciencia máxima. Se tenía que estudiar absolutamente, bueno, no todo, pero en general las demás ciencias para poder tener una crítica acerca de la filosofía. Claro, o sea, pues sí es amor al conocimiento, amor al saber, no es un específico saber, es este saber de la filosofía, sino es un saber general que se debe de practicar a lo largo de toda la vida. Es decir, no, yo les hablo por mi experiencia en general. Yo elegí filosofía no pensando en que iba a salir, e iba a ser investigadora o iba a ser maestra, y iba a de esa forma ganarme mi sueldo y llevar mi vida y sustentar mi vida económica. Yo elegí la filosofía porque me parece que es muy curioso, porque es una carrera, es un estudio que no, más allá de que te sirva para el exterior y para producir dinero, que es lo que casi todo el mundo queremos, tener un sustento económico, es como una enseñanza para ti mismo, una enseñanza que te conduce, como aquí lo decimos, hacia el bien, ¿no? Es más como una enseñanza personal que sí tiene mucho campo en la vida cotidiana, pues, pero sobre todo yo lo elegí, no sé por qué Román lo habrá elegido, pero yo lo elegí por esto, como una guía de direccionar mi vida, ¿sí me entienden? Una forma de ser. La filosofía es un modelo de vida que a raíz de Sócrates se pretende hacer lo más ético posible, lo más correcto posible. Eso es lo que vamos a ver ahorita con Sócrates. Además que con la filosofía lo que se pretende es cuestionar las cosas, querer llegar a una verdad, no quedarnos con las ciertas opiniones que se nos llegan a decir, o que nos implementen creer algo, ¿no? Sino preguntarnos si realmente nos gusta, qué es y si realmente lo conocemos, ¿no? Si realmente llegamos a conocer algo, podemos decir si nos gusta o no. Hay mucha gente que me imagino que hace cosas simplemente y no sabe las consecuencias, no sabe ni por qué las hace, pero este es el punto, preguntarse realmente qué estoy haciendo, y creo que esto tiene que ver mucho con tus acciones en tu vida diaria. Cuando tú te preguntas quién eres, qué quieres, cambia totalmente lo que quieres hacer, no simplemente como seguir tal vez un estigma de tus padres, ¿no? Al decirte tienes que estudiar esto porque es la línea de la familia, sino pues en verdad me gusta, qué es lo que me trae, ¿no? O sea, además que esto de la ética tiene que ver mucho con el comportamiento del ser humano en sus acciones, ¿no? Para acercarse a las buenas acciones. Ahorita les vamos a dar como una introducción de quién es Sócrates, dónde nació, a qué se dedicaba y pues una distinción. No sé si ustedes conozcan a los filósofos presocráticos. ¿Ustedes ya lo vieron aquí? Sí. Más o menos tienen una idea. Sí. ¿Ya quiénes vieron? A Tales de Mileto, ¿Y ustedes creen que tengan algo en común? ¿O por qué serían presocráticos? ¿Por qué se les dominaría presocráticos? ¿Por qué cuando llega Sócrates tal vez hay una distinción? ¿Qué cambia? Bueno, cuando decían eso de la fe y todo eso, era porque eran cuestiones materiales. A lo Estaban en el origen de la vida. Ajá, del origen de la vida, porque eran materialistas. Y con Sócrates no. Bueno, así no. Pues en general tratan de dar una explicación del mundo, ¿no? De cómo se formó. No todos concuerdan, porque algunos le adjudican a diferentes elementos como el origen del mundo, ¿no? Como 4 principales elementos, o a sus propios conceptos, pero tratan de dar origen al mundo, ¿no? De cómo se hizo y cómo es que estamos aquí, cómo es que se funciona la naturaleza. O sea, si tenemos, antes que todo, tenemos el mito, ¿no? Tenemos
que explica el mundo a través de eventos supernaturales de los que no podemos saber absolutamente nada. Y después pasamos a presocráticos que se empiezan a deslindar del mito, quieren una explicación certera, una explicación natural. Y entonces eso es lo que podemos como deducir, ¿no? De, en general de los presocráticos con Tales, la predicción de los fenómenos naturales, de los eclipses, de las tormentas. O sea, esto implica un cambio importante. Y no solo de la Tierra, ¿no? Sino del universo. Tratan de darle explicación al origen de todo, porque ellos se percatan a partir de la observación de las estrellas, ¿no? De cómo cambia el día y la noche, de los astros. Y hablan, ¿no? Quieren hablar de todo lo que tal vez no tenemos en el alcance de hoy en día como con microscopios, ¿no? Que ya podemos ver que hay, comprobar que hay tantos planetas en general, sino que ellos todo lo hacían a partir de la observación y tenían esa duda, ¿no? De dónde estaban, por qué anochecía, por qué amanecía, por qué de repente temblaba, por qué ciertos desastres naturales pasaban, y trataban de darle una explicación a todo, al mundo en general y al universo. Así es, entonces, bueno, pasamos con los presocráticos, pasamos a una explicación natural, o sea, una explicación del origen de las cosas, los principios, el arjé, pues digamos, externa, ¿no? Nos preocupa, bueno, los filósofos griegos antiguos se preocuparon por el origen de las cosas, la naturaleza de las cosas que están fuera de nosotros. Y a partir de Sócrates se marca esta distinción porque... Pero hay que preguntarles, ¿quién es Sócrates? Ustedes saben, o sea, ahorita sus compañeros nos hicieron el favor, pero bueno, en general, ¿nos podrían decir ustedes quién es Sócrates? Después, o sea, con esta ya explicación y todo, ¿quién es para ustedes Sócrates? O para ti, ¿quién es Sócrates? Ajá. Para los que expusieron, a ver, ¿qué es lo que se les grabó? O sea, cuando ustedes leyeron, ¿qué tipo de personajes se imaginaron? Bueno, yo creo que Sócrates era un personaje que era inteligente, pero no se creía inteligente. Era un personaje que quería encontrar la verdad absoluta de todo. Y sabía que aunque preguntara por miles de personas en diferentes lugares, no le iban a dar esa verdad absoluta, ni siquiera un poco de lo que podía acercarse. Porque las personas que decían saberlo no sabían en realidad nada. Y él quería mantenerse con la postura de que es mejor, sabe más el que dice que no sabe, al que pregunta cosas que ni siquiera sabe qué significa. Y también en su hojita está un poquito de quién es Sócrates, dónde nació y algunos datos, si la quieren. Son algunos datos. Ajá, muy chiquitos. Sócrates también es el que hasta, bueno, donde yo me he dado cuenta que se ha enterado que las cosas en realidad son relativas, ya que no hay una verdad concreta de todo. Él durante toda su búsqueda acerca de la verdad y la razón, no encontró absolutamente una verdad absoluta o una razón absoluta de nada. Entonces, por eso es que él sabía que las respuestas que le diesen todos esos supuestos sabios, sabía que estaban erróneas. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, si todo es relativo, nada... Bueno, claro, tiene una inconformidad con las posturas de los presocráticos porque no les satisface del todo las explicaciones para el ser humano. Entonces, él se pregunta que cómo podemos comprobar, cómo podemos decir sí, hay tantos planetas, el origen del mundo es ¿no? Y como que se quiere remontar a la explicación del ser humano. Pero antes de eso, que les expliquemos esto, no sé, me gustaría decirles quién es Sócrates, dónde nació. Ajá. Sí, bueno, Sócrates, nació en Atenas, Grecia, en el 470 a.C. Recuerden que a partir de la muerte de Cristo se empieza a contar hacia adelante y antes de la muerte de Cristo se cuenta en retroceso. ¿Sí saben, no? Más o menos. Sí. Bueno, entonces, nació en el 470 a.C. y murió aproximadamente en el 399. Entonces, digamos que vivió
muchos años. Vivió Como aproximadamente 70, 71 años. Así es. 70 años. Así es. Ajá. Pues en general existe algo que se llama problema socrático. La verdad es que Sócrates no escribió absolutamente nada. ¿Y ustedes cómo creen que un hombre pueda ser tan importante, tanto así para marcar una distinción en la filosofía, tanto decir que todos los filósofos anteriores a él eran los presocráticos? Y llega Sócrates, hay una distinción muy grande en la filosofía, pero él no escribió absolutamente nada. ¿Ustedes cómo creen que él se sabe que existe Sócrates? Porque sus propios estudiantes y oyentes escribían sobre él, escribían todas las cosas, como Platón escribió las últimas palabras que Sócrates dijo antes de su muerte. Eso podría ser un ejemplo, entre otras cosas. Como decía Sócrates, pues yo hablo hacia todo aquel que me quiere escuchar, pues de igual manera todo aquel que lo quiso escuchar y lo quiso escribir, de ahí se supo que Sócrates existía. Claro, ¿no? Tenemos testimonios que escriben acerca de Sócrates y nos hablan de sus enseñanzas, porque él nunca escribió nada. Compañera, no importa si se parece a lo que nos dijo el compañero. Yo quiero decir que Sócrates nunca escribió nada porque no le parecía que la escritura fuera adecuada. Él era un amante y creía mucho en el diálogo y así transmitía su saber a las demás personas que escribían lo que él decía. El diálogo era la forma de comunicarse, la única que tenía Sócrates. Y sí, además también tiene mucho que ver la época, ¿no? En la época de Sócrates, pues todavía no estaba la literatura tan en su apogeo, ¿no? Unos años después, pues empieza a ser más popular también hasta para los poetas, empezar a escribir lo que ellos decían, ¿no? Para tener más exactitud en sus palabras, pero en general también es un problema de época, por lo cual Sócrates no escribió nada. Pero sabemos de él a partir de diferentes interpretaciones, que la principal es de su alumno más cercano, que es Platón. Platón nos habla acerca de Sócrates por medio de sus diálogos. El problema es que hay interpretaciones de otros autores que nos hablan del mismo Sócrates, pero hay veces que no concuerdan, ¿no? Platón nos habla de un Sócrates que es el sabio, ¿no? Precisamente del que ustedes nos están hablando, de el sabio, que es ético, que piensa por el bien, que es virtuoso, que es justo, que preferiría sufrir una injusticia antes que cometerla, ¿no? Esto es algo que él decía: yo 1000 veces más prefiero que me hagan una injusticia a cometerla, ¿no? Él pensaba que el mal era la ignorancia, que alguien cometía la injusticia porque no tenía el conocimiento suficiente. O sea, podría ser tal vez algo malo me podrá decir mi mamá, no, esto es malo, ¿no? No lo hagas. O mis compañeros me podrían decir, esto es malo. Pero si yo realmente tuviera el conocimiento, no por personas externas, de que es malo, según Sócrates, si yo tuviera el verdadero conocimiento, no actuaría mal. Pero el problema de esto, el problema socrático, es que cuando quieren conjuntar como las versiones de Sócrates, no concuerdan, pero las interpretaciones a las que les hacemos caso, o algunas personas algunos autores tienden a decir, este es el Sócrates, no podemos decir que hay un Sócrates histórico, precisamente porque tenemos diferentes interpretaciones